Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un tutorial sobre cómo hacer un retrato a lápiz de grafito realista de manera fácil y sencilla, porque realmente es un retrato de alto contraste, entonces bueno, no se trabaja la piel y demás, ya lo veréis. Sí que quería pedir perdón de antemano porque es la primera vez que me pongo delante de la cámara, entonces bueno, estoy un poquito nerviosa y pues me va a costar un poquillo, entonces pues cualquier cosa que salga mal y demás, pediros perdón de antemano, iré mejorando poco a poco con el tiempo, pero bueno, me apetecía ya presentarme un poco más oficialmente. Soy Ainhoa, soy dibujante y nada, voy a contaros un poquito lo que vamos a ver en el vídeo. También quería pediros perdón por haber estado tanto tiempo sin haber subido un vídeo, pero el mes de diciembre fue una completa locura, con encargos, pedidos que tenía un montón, y bueno, las navidades, que en España duran hasta el 7 de enero, entonces pues me ha costado un poquito volver a coger el ritmo, pero bueno, espero que a partir de ahora pueda subir más frecuentemente tutoriales y demás vídeos. Intentaré subir un vídeo a la semana, pero bueno, si no es posible por el tema de mi problema de salud, que supongo que algunos ya lo sabéis, pues intentaré subir un vídeo cada 2 semanas, pero de cualquier manera ser de manera... ¿Veis? Estoy nerviosa. Me salen estas cosas. Lo que quiero decir es que de cualquier forma voy a intentar ser regular y subir el vídeo pues lo antes posible. Ya digo, una vez a la semana, cada 2 semanas como mucho, y según vaya saliendo. Antes de pasar al vídeo directamente, sí que quería comentaros un poco mi manera de trabajar, porque es un pelín distinta. O sea, hay gente, por ejemplo, que a la hora de hacer un retrato o cualquier otro dibujo, empieza en una parte, por ejemplo, en un ojo, termina ese ojo, pasa al otro ojo, lo termina, pasa a la nariz, etcétera, y va, digamos, trabajando por partes y terminando esas partes antes de pasar a la siguiente. Yo soy totalmente incapaz de hacer eso. Yo necesito, digamos, tener como un mapa antes del dibujo completo para ver dónde van a estar un poco las luces, las sombras, dar un poco volumen al principio y demás, y entonces me vais a ver durante el vídeo, ya os aviso, saltando un poco a lo loco de una zona a otra. Lo mismo empiezo dibujando un ojo, paso a la ceja, al pelo, vuelvo a ese ojo, al otro ojo, a la nariz, y voy a ir cambiando un poco porque es la manera que yo tengo de trabajar. Entonces sí que os lo voy a ir explicando en el vídeo lo que voy haciendo y por qué cambio en ese momento de zona de trabajo, por así decirlo, pero bueno, os quiero avisar simplemente porque tampoco quiero que os mareéis y que sepáis, pues eso, que el vídeo va a ir cambiando un poco de plano de manera aleatoria, pero tiene su porqué. Y nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste y sí que os pediría que os quedarais hasta el final porque tengo que daros un mensajito a vosotros. Disfrutad del vídeo y nos vemos en un ratillo. Una vez hecho el boceto y pasado al papel en el que vamos a trabajar, empiezo marcando las sombras más oscuras, como la pupila y la línea de las pestañas superiores, ya que al llevar maquillaje esa zona será casi negra. También marco de forma muy suave las partes del ojo que irán sombreadas para ir dándole volumen al dibujo y delimitar hasta dónde llegarán las sombras. Los lápices que estoy utilizando son el 3H y el 2H para las sombras más suaves, el HB y el B para las sombras más oscuras y el 2B para las zonas que serán casi negras, como la pupila y la línea superior de las pestañas. También utilizo un portaminas para dibujar por dónde van a quedar más o menos las pestañas y las luces más brillantes y así tener una guía para más adelante cuando toque trabajar en los detalles. En este paso, básicamente, lo que hago es construir la estructura del ojo y su volumen a base de sombras y luces, que es lo que va a conseguir el acabado realista. También es importante dejar las zonas de mayores luces bien limpias, intentando que no llegue el grafito a ellas, porque lo que dará la sensación de brillo va a ser el blanco del papel, y si se ensucia perderemos esa fuerza. Una vez marcado todo el ojo a grandes rasgos, oscurezco un poco más la pupila y la línea de las pestañas, y de paso empiezo a sombrear también el globo ocular. Un gran fallo que cometen muchos principiantes es dejar la zona del blanco de los ojos sin sombrear, pero lo cierto es que hay que sombrearla porque nunca es totalmente blanca. El ojo es una esfera y para crear un dibujo realista hay que sombrear esa parte para dar la impresión de ser redondeada. En el segundo ojo hago lo mismo. Un consejo que os doy es mirar siempre y de manera constante la foto de referencia, porque aunque creamos que sabemos cómo es un ojo, lo cierto es que casi nunca lo sabemos, y muchísimo menos sabemos la forma que tiene el ojo en particular que estamos dibujando. Empiezo a dar las sombras suaves al principio y poco a poco voy oscureciendo ligeramente las zonas que quedarán más negras al final. Para definir la zona de brillos podemos dibujar su forma con un lápiz muy clarito, como el 2H, y apoyando muy poquito el lápiz sobre el papel para que esa línea que dibujamos ahora más tarde se integre en el sombreado y no se vea. A la hora de difuminar, aprovecho los restos de grafito que quedan en el difumino para manchar el globo ocular, matar el blanco del papel y hacer así que los brillos vayan destacando.
Sigo marcando las sombras para dar el volumen general al ojo e intensifico de nuevo las zonas que quedarán más negras, la pupila, la línea de las pestañas superiores y la ceja. También es importante dibujar la zona de la ojera o el párpado inferior, ya que un buen sombreado en esa zona ayudará a crear la sensación de volumen y de que el ojo está cubierto por los párpados. Si os fijáis, tengo cuidado de no oscurecer la parte interna del párpado, la que toca el iris, que es un detalle que también va a ayudar a dar realismo al ojo. Esa línea tan negra que hago justo al final de la cara, la dibujo porque ahí irá un mechón de pelo negro y tener esa línea me ayuda como referencia de oscuridad. Cuando tenemos un papel en blanco y sombreamos, por contraste con el propio blanco, esa sombra va a parecer más oscura de lo que realmente es. Por eso, tener una línea tan negra cerca del ojo me ayuda a la hora de evaluar los valores y ver si necesito añadir más negro en ciertas zonas. Por este motivo, decido empezar el pelo, ya que es prácticamente negro y tenerlo marcado me va a ayudar a que las sombras de los ojos queden correctas. Como el pelo es muy oscuro, empiezo directamente con un 4B, pero eso sí, sin apretar, y voy dando las primeras capas. No me preocupo excesivamente de los detalles, pero es importante hacer los trazos en la dirección que llevaría el pelo. También dejo zonas más claras que utilizaré luego a modo de brillo y aprovecho y marco algunos pequeños mechones de pelo apretando un poco más el lápiz. Un consejo es que no dibujéis nunca el cabello pelito a pelito, trabajadlo siempre por mechones y a base de sombras y no de líneas y os quedará mucho mejor, os lo garantizo. Al tener la referencia del pelo, puedo oscurecer más algunas partes del ojo, como la pupila, la línea de las pestañas y la sombra que proyecta el párpado superior sobre el globo ocular. Esa sombra que da el párpado es importante porque es otro detalle que va a hacer que el dibujo se vea todavía más realista. En el otro ojo, lo mismo, aumento el contraste, añado diferentes tonos de gris, dejando algunas zonas más claras y otras más oscuras, meto más negro en las cejas y limpio los brillos del ojo en caso de que algo de grafito haya caído. También añado un poco más de detalle, marcando algo más las pestañas y definiendo un poco más el ojo. Como veis, los ojos van tomando forma y poco a poco se van intensificando las sombras y haciendo bien los degradados, cosa que consigo añadiendo capas de lápices como el 4B y el 5B sobre lo que ya había dibujado. También añado, a grosso modo, el mechón de pelo negro que falta a ese lado de la cara con la misma técnica que el resto de cabello, dando los trazos en la dirección del pelo e insinuando algunos pelillos dejando zonas más claras. Termino el mechón de la frente y al tener ya toda la zona de pelo sombreada, puedo seguir intensificando los negros sin miedo a pasarme. Todo esto lo voy haciendo poco a poco y a base de capas. En el caso de la nariz, empiezo sombreando las fosas nasales con un 3B, ya que es una zona que quedará muy oscura, pero si diera directamente un 8B sin tener una base debajo, quedaría la zona como sucia. Además, también hay variación de sombras con algunas zonas más oscuras que otras y puedo usar el 3B como base para hacer el degradado. Para delimitar las sombras en el resto de la nariz utilizo un 3H y a partir de ahí voy añadiendo capas con el HB y el B para la zona de la sombra bajo la aleta de la nariz. De esta manera evito que la sombra quede monótona y el degradado queda mejor. También aprovecho y limpio la zona de luz como la punta de la nariz con la goma maleable. Si os fijáis, voy valorando según dibujo. Si al sombrear una parte veo que otra se queda demasiado clara, pues le doy más sombra y así poco a poco voy subiendo los tonos más oscuros teniendo como referencia los tonos que hay alrededor. Yo prefiero empezar sombreando muy suave y añadir más sombra si es necesario después, porque es mucho más fácil hacer esto que pasarnos de negro y tener que borrar. Por eso mismo no aprieto los lápices, solamente los deslizo sobre el papel, y si necesito un tono más oscuro, en lugar de apretar, cojo un lápiz más negro y lo utilizo. De esta manera el acabado será muchísimo más limpio y además podremos corregir errores en caso de que los hubiera. Aquí me tenéis que perdonar porque al empezar los labios se me fue completamente la pinza y metí todo el cabezón en medio del plano sin darme cuenta. Estaba tan concentrada que me olvidé de que estaba grabando, así que lo siento, pero bueno, enseguida quito la cabeza y veréis mejor el dibujo. A la hora de dibujar los labios es importante recordar dos cosas. La primera es que los dientes, igual que el globo ocular, aunque sean blancos, van a tener sombras y nunca van a ser completamente blancos. Ni siquiera en este caso, en el que el dibujo tiene un contraste muy alto entre los blancos y negros por ser estilo minimalista. La segunda cosa es que, salvo que estemos dibujando unos labios muy maquillados y perfectamente perfilados, nunca vamos a tener una línea como tal que dibuje los labios. Esa línea se crea a base de dar sombras, no dibujando una línea con un lápiz oscuro y difuminando porque no va a quedar igual. Lo que voy haciendo es de nuevo marcar las sombras como la de la parte de alta de los dientes y las encías, que es una sombra que da el labio superior, y también voy creando la textura de los labios. En este caso, los labios tenían bastante textura y por eso voy dibujando esas pequeñas arruguitas con el lápiz y sacando los brillos con la goma maleable para dar esa sensación de volumen. Empiezo a marcar las sombras, las zonas de brillo y a definir los detalles con un lápiz 2H. En esta foto se le veían los labios un poco como secos y se le marcaban las arruguitas, así que empecé dibujando las líneas de esas arruguitas intentando dejar en blanco la zona entre esas líneas para crear la textura del labio.
De nuevo voy marcando las sombras en los labios y los dientes para ir dejándolos definidos y difumino con un pincel. Para difuminar yo uso pañuelos de papel, de estos que vienen en cajas para poner en la mesita de noche, diferentes pinceles según el efecto que quiera conseguir y difuminos. Por cierto, el lápiz blanco ese que veis en ocasiones no es un lápiz blanco, es un lápiz borrador y viene muy bien para definir las luces. Como voy difuminando un poco todo a la vez, las luces tengo que recuperarlas usando las gomas, en este caso la maleable, el lápiz borrador y el Tombow Mono Zero. De todas formas, os dejaré una lista de los materiales utilizados en la caja de descripción. Si os fijáis, aunque solo estoy marcando las sombras, intento que haya variedad y poder ver de un vistazo qué zona es más oscura y qué zona es más clara. Además, también sombreo los dientes porque el labio superior los tapa y por lo tanto crea una sombra bastante definida en este caso. Cada retrato es único, así que os recomiendo que os fijéis bien en la foto de referencia, pero el 90% de las veces la parte de las encías superiores y parte alta de los dientes tendrá sombra creada por el labio superior, igual que el labio inferior creará una sombra justo debajo del mismo. Pasamos a la zona de la barbilla y la mandíbula y ya os aviso de que esto lo cambiaré al final. Mi idea inicial era simplemente poner una sombra para indicar el final de la cara, pero más adelante veréis cómo cambio de opinión y por qué. De nuevo, no hago una sola línea, sino que trabajo la sombra creando unas zonas más oscuras que otras a base de degradados para que no haya un único tono de gris y evitar que quede plano. Voy marcando la zona que irá coloreada y poco a poco voy aumentando en ciertas partes la cantidad de negro. También voy difuminando y tras el difuminado limpiando las zonas que serán algo más claras con la goma maleable. Como veis, voy definiendo la zona límite de la cara y haciendo un pequeño degradado con sombras, porque no quería una sombra en bloque, sino darle volumen también a esa parte y para conseguirlo tiene que haber variación en las sombras. Llega el momento de pulir los detalles y empiezo por el pelo, añadiendo esos pelitos sueltos que van a dar más sensación de realismo. Para hacerlos utilizo diferentes materiales, desde portaminas de distintos grosores, el 0,5 del 0,3, incluso alguno del 0,7, hasta lápices, variando también la dureza para crear algunos más oscuros que otros. La idea es que no todos los pelitos sean iguales, sino que haya variedad igual que en la vida real. También aprovecho para pulir esas zonas que había dejado antes más claras e ir dibujando pelitos o pequeños mechones iluminados que darán variedad al pelo y evitarán que quede simplemente como si fuera una sombra negra, plana y sin vida. También aprovecho para tocar las cejas y darles ya la textura con los pelitos usando para ello el portaminas. Volviendo al ojo, empiezo a detallar más las sombras, añadiendo la oscuridad necesaria para darle profundidad, difuminando bien las transiciones y añadiendo detalles. También añado más sombras en el globo ocular para darle esa sensación que os comentaba antes de redondez e integrar las líneas que había usado para dibujar las formas de los brillos en el propio sombreado y hacer que así desaparezcan y los brillos queden más limpios y reales. De ahí la importancia que os comentaba antes de haber hecho esas líneas muy suaves al principio, porque así se pueden fundir cuando hacemos el sombreado del globo ocular. En el otro ojo hice varias correcciones, porque cambié ligeramente el dibujo con respecto a la foto de referencia y no estaba segura de cómo iba a quedar, por lo que al principio únicamente marqué el iris ligeramente para corregir la forma después. Una vez hechas las correcciones, intensifiqué la sombra que proyectan las pestañas sobre el globo ocular y añado las propias pestañas. Las pestañas también las hago por capas, usando portaminas del 0,5 para hacer la forma general de manera suave, del 0,3 para dibujar las puntas y los lápices para intensificar las raíces. Para dibujar las pestañas es muy importante fijarse en la curvatura que tienen. Las pestañas no son rectas y tampoco son iguales, algunas son más largas, otras más cortas, más curvadas, menos y además tampoco van todas en la misma dirección. Por eso mismo es importante fijarse en la foto de referencia y mirar cómo es cada pestaña o cada grupo de pestañas, porque a veces las pestañas tienden a agruparse. Otro consejo que os doy, mini consejo, es que las pestañas de la parte superior del ojo son más largas y más tupidas que las de la parte inferior. También aprovecho y termino el mechón que le cae justo por la zona de la mejilla, que lo había dejado ahí a medias, y voy haciéndolo a base de dar como, pues eso, los pequeños pelitos que pueden estar sueltos, pero que en este caso se agrupan en forma de mechón. Al haber oscurecido bastante los ojos, tanto la nariz como los labios necesitan más contraste, así que refuerzo las zonas más oscuras, como las fosas nasales, las comisuras de los labios y la zona de sombra de las encías. También oscurezco más las sombras generales del labio para darle mayor sensación de volumen y que no quede plano con un único tono de gris. También oscurezco la sombra que crea el labio inferior sobre la piel y algunos pliegues de los propios labios para conseguir que todo el conjunto resaltara más, pero siempre difuminando para evitar trazos bruscos donde no son útiles y después limpiando muy bien las luces para que queden lo más blancas posibles. En cuanto a la mandíbula, me di cuenta de que al tener dibujado el mechón que cae sobre la mejilla, al dejar simplemente insinuada la barbilla con una pequeña sombra, daba la sensación de que el mechón de pelo delimitaba el final de la cara cuando no era así. Así que decidí dibujar la mandíbula entera y añadir una pequeña sombra al lado del mechón, justo bajo la mejilla, para darle un ligero volumen a la cara. También aproveché para dibujar el inicio del cuello, sombreándolo bastante para que hubiera un contraste con la mandíbula y que resaltara más. De esta forma, la variedad de sombras de la mandíbula se ve mucho mejor, sobre todo lo que se llama contraluz, que es esa zona que hay justo en el borde y que aunque esté en sombra se ve más clara. Al poner la sombra más oscura en la zona del cuello, esa claridad resalta más.
Lo único que falta ya es pulir el degradado, levantando con la goma maleable las zonas de mayor luz o las zonas que hayan quedado demasiado oscuras. Y también utilizo esta goma para difuminar el final de la sombra y que quede la transición al blanco bien limpia. Bueno, ya habéis visto el dibujo terminado. Como imagino habéis adivinado, la persona que he dibujado es Dolores O'Riordan, la cantante de los Cranberries, que ha muerto hace poquito en Londres. Y bueno, quería hacer ese dibujo, era un dibujo que me salió, o sea, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo para ponerme con este dibujo, porque su voz me acompañó durante toda mi adolescencia y para mí ha sido un palo y bueno, pues es mi pequeño homenaje a esa voz que me acompañó durante tanto tiempo. Por otra parte, quería daros las gracias a vosotros, mis seguidores, porque no sé si os habéis enterado, imagino que sí, porque ha habido bastante polémica en torno a todo esto, pero YouTube ha cambiado recientemente sus condiciones. Antes, para poder monetizar un vídeo, lo único que pedían era que tuvieras 10.000 visitas en el canal, nada más. Y ahora, pues piden 1.000 suscriptores y aparte unas 4.000 horas, que son 240.000 minutos de visualización en los últimos 12 meses. Si no cumples los dos requisitos, no vale uno u otro, sino los dos, resulta que ya no formas parte del programa de YouTube, entonces los vídeos que subas no los puedes monetizar. También quiero decir que el tema de monetizar los vídeos no hace millonario a nadie, de hecho se gana muy poquito, que nadie espere subir vídeos y decir ¡buah! Me voy a sacar aquí una pasta, porque no funciona así. Pero la noticia es que yo quería daros las gracias a vosotros porque a pesar de que mi canal es muy pequeño, con apenas una docena de vídeos, supero esas cifras. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, es por vosotros, porque veis mis vídeos, porque los compartís, porque tengo un vídeo que tiene 300 y pico mil visitas y es una pasada que un vídeo mío tenga tantas visitas y además comentáis en mis vídeos y demás, entonces me hace muchísima ilusión porque no ya tanto por el tema de recibir pagos por los vídeos que suba, porque realmente creo que el primer pago lo voy a recibir ahora en el mes de febrero, el primero, y es nada. Entonces no es que diga, ¡buah! Esto me va a ayudar monetariamente o económicamente, porque no es así. Pero sí que es verdad que es un puntito más el ver que a pesar de que mi canal es pequeño, sí que cumplo los requisitos, porque eso significa varias cosas. La primera, que veis mis vídeos, que mis vídeos gustan y entonces creo contenido que va por el buen camino, porque yo mi intención a la hora de hacer vídeos en YouTube es enseñaros a vosotros y que estos vídeos sean útiles para la gente que los ve. Cuando yo empecé, yo soy autodidacta, yo empecé a querer mejorar en el dibujo, no existía YouTube, no había tutoriales en internet, encontrabas alguna cosilla por DeviantArt, pero realmente era muy difícil, entonces sí que me gusta que la gente que está empezando o que quiere intentar iniciarse en el mundo del dibujo o simplemente mejorar o ver cómo trabajan otros artistas o lo que sea, sean capaces de encontrar el contenido que yo no pude encontrar en su momento. Entonces, quería daros las gracias, como he comentado, por estar ahí, por ayudarme, por ver mis vídeos y por todos los comentarios que me dejáis, que de verdad significan muchísimo para mí, me animan un montón, porque para mí hacer vídeos es algo completamente nuevo, estoy aprendiendo sobre la marcha, tanto tema de vídeo, está pasando un avión, no sé si lo estáis escuchando, lo siento, pero bueno, tanto tema de vídeo, tanto tema de edición, grabar la voz, para mí es un mundo, me tiro muchísimo tiempo hasta que termino de hacer un vídeo, no solamente el tema de grabarlo, sino todo lo que hay después. Y ver los comentarios que me dejáis, que además siempre intento responder a todos, me animan un montón para seguir, porque creo que voy haciendo algo bueno por la gente y eso me gusta y me hace ilusión. Sé que suena un poco extraño, pero es así. Entonces también os quería decir que si queréis ver algún tipo de vídeo, os gustaría ver algún tutorial concreto, que me lo dejéis en los comentarios, porque lo voy a tener muy en cuenta, porque yo tengo una serie de vídeos más o menos pensados, planificados, etcétera, entre ellos el que me estáis pidiendo mucho, que es la segunda parte del tutorial de los lápices de colores, cómo difuminar, cómo mezclar y demás, pero es que ese tenía que haberlo subido hoy. Pero cuando lo estaba grabando la lié muy parda y he tenido que volver a empezar desde el principio, con lo cual estoy de nuevo dibujando las esferitas y seguramente será el vídeo que suba la semana que viene. Cosas que pasan y ya está. A todos nos ha ocurrido. ¿Quién no ha estropeado un dibujo en su vida? Pues yo he estropeado un vídeo. Ya está. Entonces, decidme los vídeos que os gustaría hacer, porque ya digo que aunque yo tenga una lista, de nada sirve si esa lista no es lo que vosotros queréis ver. Entonces, todas las ideas que tengáis, todo lo que os gustaría ver, me lo dejáis en los comentarios y lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Y ya por último, nada, deciros que si queréis seguir ayudándome a crecer y a que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos y de contenidos y demás, que os podéis suscribir al canal, que es gratis, y para una cosa gratis que hay en este mundo, vamos, es que ya estáis tardando, por Dios. Y además así también
tampoco os perdéis ningún vídeo que yo vaya subiendo. A mí me hacéis un favor y si os gusta mi contenido, pues en principio también os lo hacéis a vosotros. Decidme también si os ha gustado la idea de que yo aparezca en cámara, si preferís directamente que no aparezca y solamente sea el dibujo como estaba haciendo hasta ahora, si he hecho mucho el ridículo, si no lo he hecho, lo que veáis. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, donde os dé la gana, que compartir es vivir. A mí me ayudáis un montón, me anima mucho y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Disfrutad, dibujad, comentadme lo que queráis. Podéis encontrarme, ya lo digo, tanto aquí como en mis redes sociales, que hay veces que me escribís por allí respecto a un vídeo de aquí, pero bueno, no hay ningún problema. Yo estoy disponible, cualquier pregunta, cualquier cosilla, me escribís e intentaré atenderos lo mejor posible y lo antes posible. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!